que te preguntan, bueno, ¿qué quieres estudiar? ¿Qué vas a hacer cuando te gradúes del colegio? ¿Tenías alguna primera opción que se te venía en la cabeza o cómo fue el proceso? Si le preguntas al Pedro de 5 años, él te iba a decir que iba a ser astronauta. El estudiar solamente no te va a garantizar o no te va a dar el tema de una buena práctica profesional. Tanto que me esforcé por el otro lado y no quedé, y aquí casi que presento porque no quiero, o sea, te estoy presentando nada más como para darte el gusto y estoy entrando tan fácil. Y es algo que siempre recuerdo de mis profesores que me lo enseñaron, es que uno tiene que saber ser integral. Bienvenidos y bienvenidas a Vocación Sin Filtro, el podcast donde te mostramos que no existe un solo camino recto y perfecto. Aquí vienen desde abogados que arrancaron en medicina, ingenieros que hoy viven de la música, hasta emprendedores que se han quebrado más de 3 veces. Y todos con una cosa en común: se cayeron, se levantaron y encontraron su rumbo. La misión es que tú, que estás entre los 15 y los 25, escuches la pura verdad. Que sepas que equivocarte es parte del paseo, que cambiar de carrera no te hace ningún tipo de fracasado y que no existe el camino correcto. Hoy nos acompaña Pedro Díaz. A veces creemos que escoger una carrera que no nos apasiona al inicio es un error fatal, pero la historia de Pedro nos demuestra lo contrario. A veces ese camino equivocado es el que nos da la estructura, la disciplina y las bases éticas necesarias para triunfar en lo que realmente amamos después. Así que prepárate y escucha esta historia, porque aquí la vocación se habla sin filtro. Pedro, bienvenido. Vamos a descubrir cómo fue ese camino. Muchísimas gracias. Gracias a ti, Sebastián. ¿Cómo estás? Todo muy bien, Pedro. Entonces, para arrancar y entender todas esas vueltas de la vida, tenemos que ir al comienzo de todo. Vámonos a ese colegio. Cuéntanos cómo era ese Pedro de la época escolar, qué le obsesionaba hacer, qué no le gustaba. A Pedro le encantaba mucho la investigación. Era bastante, ¿cómo es? Entre cierta forma, un ¿Curioso? poco introvertido, curioso, Ok. introvertido, pero siempre era al momento que decían algo, él siempre levantaba la mano y trataba de exponer siempre lo que investigaba, lo que creía. Más bien, una de las cosas cómicas que siempre sale es que mi papá siempre dice que yo no digo agua, yo digo H2O, ¿verdad? Entonces, Ok. yo siempre he sido como bastante curioso y cuando soy una persona que realmente investigo las cosas y veo algo que realmente aporte o no aporte, igual siempre soy uno de los que siempre busca levantar la mano y tratar de exponer lo que conoce. Ya con esa mente como curiosa y que mueve por su lado científica, llega el momento de quizás en 10º, 11 o incluso 12, el que te preguntan, bueno, ¿qué quieres estudiar? ¿Qué vas a hacer cuando te gradúes del colegio? ¿Tenías alguna primera opción que se te venía en la cabeza o cómo fue el proceso? Si le preguntas al Pedro de 5 años, él te iba a decir que iba a ser astronauta. Tenía Ok, libros del universo, estudiaba, no sé, los quasars, los planetas, todas las cosas. ok, Al Pedro de 11 12 años, realmente no sabía mucho qué escoger. Eh, Comúnmente es bastante interesante porque ahí ya en esa etapa de preadolescencia, adolescencia, uno como que busca qué es lo que uno quiere. ujú, Realmente a mí en lo personal me costó un poco conocer qué es lo que yo quería, ok, porque realmente no existe, vamos a decirlo así, algo que te defina con tu vocación, en este caso, como lo que tú eres realmente. ¿Qué carrera es la que más se alinea, ¿no? Entonces, con una persona que tiene un análisis, es bastante analítico, es bastante frontal en algunas cosas, entonces surgieron muchas carreras. Entonces, por un lado, muchos amigos decían, mira, ¿por qué no mejor eres psicólogo? ¿Por qué no eres ok, abogado? Porque no eres investigador. A mí lo que me llamaba la atención era tratar de siempre diseñar cosas. Entonces decía, bueno, la ingeniería sí, era mi área, pero no sabía qué ingeniería realmente era la que realmente se adaptaba a mí. Entonces, cuando llegó el momento que fue entre los 15 años más o menos, que son fue la prueba de aptitud académica, en ese tiempo se llamaba, sí, yo escogí 3 ingenierías y bueno, las únicas ingenierías que yo tenía en la universidad donde yo estaba postulando era la ingeniería química,
electrónica e ingeniería industrial. Creo que eran las tres que escogí. Obviamente, bueno, o sea, presenté, no quedé en ninguna de las tres. Intenté nuevamente por vía de prueba de admisión interna por la escuela de ingeniería tratar de entrar. Tampoco salió, vamos a decirlo así, pero siempre estaba al lado de esta carrera que era la contaduría, ¿verdad? Mi papá siempre decía, mira, porque no eres contador, mira, el tema de ser contador es algo importante, es una carrera que es independiente, trata de ver esto, trata de ver, incluso después me entero de que mi familia tiene vena para la contabilidad, porque, o sea, casi todos por parte del lado de mi mamá, contadores. mi papá son contadores, entonces, como que bueno. Te entienden en el Excel. Exactamente, de repente uno dice, mira, hacia dónde voy, creo que lo que yo quiero no es lo que tengo madera para esto, porque la sangre llama, ¿no? Por cosas de la vida presento el examen de admisión en la Escuela de Ciencias Económicas y Sociales en la Universidad de Carabobo, y realmente me fue muy bien, quedé de 61 de 400 cupos que se entregan en el año. Quedé en 61 y realmente la frustración fue bastante interesante porque tú dices, tanto que me esforcé por el otro lado y no quedé, y aquí casi que presento porque no quiero, o sea, te estoy presentando nada más como para darte el gusto y estoy entrando tan fácil. ¿Y Ahí cuál es la como diferencia de pruebas? ¿Cómo eran diferentes ahí? Mira, la diferencia de pruebas era bastante, o sea, el requisito era bastante diferente. Lo que pasa es que también a nivel de ingeniería, lo que es el tema de la lógica matemática como tal, es un poquito más abierta, más abstracta y obviamente el requisito era mucho más fuerte en la ponderación de ese examen. Cada escuela Si tiene su propio preparado examen, un mejor poquito dicho. más, hubiese quedado. Ok. O sea, ¿cada escuela Realmente, tiene su propio examen o cómo sí, funciona? Ok. sí, o Contame, sea, cuéntanos. está como a nivel de nación, por decirlo así, en Venezuela, en ese tiempo, la prueba de actitud académica, tú te postulabas, era un examen para todos y dependiendo de ahí, Te rankeaban. tú te asignabas Ok. la carrera. Si no quedabas ahí, tenías otra opción que es que tú ibas a cada universidad o a cada escuela, por así decirlo, y cada escuela tenía su propio examen de admisión. Ok. Entonces, obviamente ahí es un poquito más difícil porque, bueno, ya el filtro se va haciendo como que más, Limitado. exacto, más limitado. Ok. Entonces, obviamente, para esa época, capaz, y lo meditaba, yo decía, bueno, capaz me pude haber preparado un poquito más o pude haber esperado un poco más porque la verdad, yo sí tuve la oportunidad de entrar a un examen adicional que hace como decir, así decirlo, la facultad, que es Ok. como una especie de un examen, es un curso propedéutico, creo que le llaman, que es como que tú en el periodo que antes de que se hagan las inscripciones oficiales, Sí. tú presentabas a una fecha y después, vamos a decirlo así, presentabas en septiembre y en marzo era la inscripción oficial a la universidad. En ese periodo, la universidad como que te daba este curso y tú podías presentar y poder quedar. Yo Ok. quedé en ese curso, pero por temas de De tiempo y insistencia, de... como que Sí, sí. mira, tú no te puedes quedar aquí sin hacer nada, tú tienes que, vamos, vamos, vamos. Me fui por contaduría y bueno, o sea, ahí pasó lo que te comenté. Me inscribo en la universidad, empiezo contaduría, bueno, empiezo incluso, y ni siquiera yo había quedado en contaduría pública, yo quedé en administración. Ah, ok. ¿Hiciste luego Hice el cambio de el escuela, cambio? como eran pares, en este caso en Sí. el sexto semestre, yo hice el cambio de escuela y me Transferencia. pasé a contaduría. Pero Sí. entonces, obviamente, uno queda con esa espinita, ¿verdad? Que uno dice, bueno, o sea, ¿qué hubiese pasado si hubiese hecho esto? Y obviamente mi desempeño académico y profesional fue bastante interesante porque no, era como cuando una persona es extranjera en un Ok. país. O sea, tú no eres extranjero tanto en tu país, porque Como ya en el no, tuyo. ya no estás en tu país y eres extranjero en este país nuevo, porque realmente mi forma de analizar las cosas eran como que un poquito
densas de lo que comúnmente se acostumbra, pues, en cuanto al perfil. No tan lógico Entonces, como en la contaduría, sino quieres ir más profundo o qué es sí, lo que o te sea, llamaba la atención. mira, te lo pongo por ejemplo. Yo trabajaba y estudiaba y por ¿Sí? temas de cómo es de esa actividad, yo tuve que, vamos a decirlo así, repetir un ramo o repetir contabilidad, Ok. porque realmente veía cosas más en el ramo laboral que en el Sí. ramo académico. Y cuando yo vuelvo a presentar contabilidad, yo presentaba los exámenes que eran los parciales que se presentaban los sábados, yo los presentaba en menos de una hora académica. O sea, en 40 minutos ya yo presentaba el examen completo. Que incluso tenía una profesora que me decía, por favor, o sea, date el tiempo de revisar. Y yo decía, pero es que ya lo terminé. Me decía, ok, Lo que vamos a estabas revisar. trabajando. Claro, Ok. y me decía, pero, o sea, yo entiendo que tú por temas circunstanciales tú estás volviendo a ver esto, Ujú. pero también como date el momento de revisar, tienes 3 horas para presentar y en una hora ya terminaste el parcial, como que, oye, o sea, también como que tenía esa forma de ser, o sea, realmente Ok. yo era bastante disruptivo en esa forma de ser, o sea, Pero te y iba bien. O sea, por sí, ejemplo, en ese o sea, examen te iba bien. Ah, no ok, era que ok. no era que yo reprobaba el examen en una hora, no. Y así. O Ok. sea, de 20 puntos sacaba 17, 18 puntos y con castigo, porque, o sea, eran 19 puntos y la profesora me dijo, por no revisar, te Ahí te quito lo un punto. bajaba. Claro, porque es que era cierto, o sea, si ella me decía, si tienes 3 horas para revisar, o sea, tienes 3 horas para entregar el examen, terminaste en Ujú. una hora, ¿por qué haces esto de entregar de una vez? O sea, revisa un momento, tal. Bueno, ya después del segundo o tercer parcial que me pasó eso, pero la verdad era así, o sea, el tema el mío con la contabilidad era de esa forma, o sea, de repente no entendía, pero ya después una vez que ya entendía el mecanismo, se me hacía muy prolijo y se me hacía muy fácil el tema de hacer ejercicios y estas cosas. Ok. Sin embargo, obviamente, siempre estuve de la mano y ahí sí se lo agradezco a una persona, a la señora Ivette, que tengo a tiempo que no la veo, pero ella sí fue muy consciente y me dijo, mira, si tú vas a estudiar contaduría pública, yo sí te recomiendo a que tú trabajes y estudies. El estudiar solamente no te va a garantizar o no te va a dar el tema de una buena práctica profesional. Ujú. Y me dijo, o sea, y tienes que aprender y necesitas experiencia, porque también justamente cuando ya empezó el tema de querer trabajar y estudiar, como decirlo así, formalmente, una de las cosas que yo presentaba es que para esa época, te estoy hablando 2005, sí, de entre 2005 y 2006, los hombres en contabilidad o en los departamentos de contabilidad o analistas contables no eran muy solicitados. Comúnmente era al revés, o sea, en Ok. Venezuela era, pido Más un perfil mujeres. que sean mujeres, que sean esto, y era porque, bueno, las mujeres son más ordenadas, el tema de ser como ético, por así decirlo, comúnmente se asocia más que una mujer es más incorruptible que en Ok, comparación con un entiendo. hombre. Ok. Entonces, realmente tratar de encajar en el ámbito profesional como analista contable era muy ¿Era complejo. difícil? Realmente doy gracias a Dios que esta persona me dijo, empieza trabajando lo que sea, pero ten un trabajo y estudia para que cuando te toque ya tengas como algo para poder Claro. empezar. Y fue así, o sea, bueno, fue tanto así que gracias a eso es lo que yo después digo que fue lo que me dio vamos a decirlo así, el norte, o es lo Y que me las dijo bases. la vida, mira, esto es lo que tú eres, ¿verdad? Entonces, Ok. en ese caso, en ese tiempo, el tema de sistemas contables era bastante rudimentario, para no decir que era prácticamente arcaico en comparación a lo que es hoy. Muchos sistemas se manejaban en plataformas o sea, plataformas MS2 todavía, no habían pocos sistemas que se manejaban en ambientes de ventanas tipo Windows
y pocos eran los contadores que realmente buscaban herramientas tecnológicas como para cómo es llevar sus contabilidades. Yo siempre Como sacaba, automatizar y demás. exacto, o sea, yo siempre sacaba el hecho de que era cómico que un contador tenía una calculadora, tenía un Excel y cuadraba que lo Y que tuviera calculaba el aquí. Excel con esto, con la calculadora. O sea, no dudaba nunca de que lo que tuviera en el sistema fuera mejor que la calculadora. Ahora había una barrera bastante, ¿no? Sí, era bastante complejo. Entonces, realmente ahí mi primer trabajo como tal, que fue en una empresa de ¿cómo es? De producción, se Okay. dio la oportunidad de que justamente el consultor que llevaba el sistema, desgraciadamente falleció. La superintendencia de impuestos allá hizo un cambio que se tenía que aplicar prácticamente como en una semana Uf, y pues, no se sabía qué hacer. Entonces, bueno, llegó Pedro y curioso empezó a meterse y dio hasta que la factura cumplía lo que se necesitaba. Salió, bueno, por un lado, el vendedor que me exigía gracias porque ya me habían regresado 2 facturas, pero el que era mi jefe ahí sí me dijo, mira, te agradezco mucho tu proactividad, pero ten cuidado con meterte con este tipo de entornos. ¿Por qué? Porque aquí está todo el tema de la facturación, todo el tema del negocio, y si tú me llegas a dañar esto y no tenemos un respaldo, mira, me vas a ah, o dañar sea, modificaste todo en el archivo todo en producción, base. todo. Ok. O sea, un Claro. error y se acababa la empresa prácticamente. Exactamente. O sea, y era un sistema que era un sistema tipo MS2. Entonces Claro, era muy complejo el rudimentario. tema de editar las cosas. Entonces sí se prestaba a que un mal botón te borraba la empresa. Entonces ahí realmente con eso aprendí de que la contabilidad o el manejo de empresas tiene otras aristas, ¿verdad? Ujú. Y acompañado de eso con otras cosas, otras actividades curriculares que yo hacía en la universidad, que yo era preparador de estadística, Ok. realmente fue lo que fue armando lo que yo realmente puedo decir que soy hoy en día. Realmente a veces discuto bastante con mi papá porque mi papá me dice que mientras más yo soy consultor, soy más contador. Yo no considero eso. Hay veces que amigos míos me felicitan por el día del contador y yo le digo, viejo, o sea, yo no, yo no veo Pero contador vas a hacer por el resto, sí, porque esos son bases que quedan y hasta exactamente. los comentarios y demás. Pero mira que entonces el pensar diferente te trajo una ventaja y salvó a la empresa en su momento, que pues quizás fue un poco riesgoso exactamente en esa cuestión. Te ayudó bastante como para mostrarte que pues alguien recién egresado o alguien incluso de la universidad puede dar resultados si se les da la oportunidad. Tú ahí arrancas entonces en esa vida de la contabilidad en Venezuela. ¿Cómo era ser contador en esa época ya con tantos cambios que empezaste a tener después del 2010? Ser contador, yo considero que incluso hoy en día es un reto porque el ser contador, realmente la gente espera que tú seas como la navaja suiza, ¿verdad? Tienes que manejar prácticamente todas las competencias que van Sí, saliendo. Tienes que incluso ser un poquito pitonizo y pensar como 2, 3 pasos antes de lo que te pueda sí, pedir el dueño. De paso, tienes que ser bastante ético porque hay una línea muy delgada entre lo que es la elusión y lo que es la evasión, ¿verdad? sí, Tú tienes que saber cómo manejarte en la comprensión de las leyes, en la comprensión de muchas cosas, como para tú decir, mira, existe un vacío, la actividad que yo estoy haciendo sí me da la oportunidad de aprovecharme, no sé, X beneficio fiscal o XY, sí. pero no es evasión, ¿ok? Es legal. Entonces, pasa mucho que el ser contador en esa época fue bastante interesante porque no fue, o sea, por un lado tenías que tú, estaba como un avance tecnológico bastante progresivo porque ya muchos sistemas empezaron como a salir, muchos términos empezaron a moverse. También considero que los contadores que estuvieron en esa época
tuvieron una época bastante interesante porque fue como los cimientos para lo que es la contabilidad financiera a nivel internacional, lo que es el IFRS o lo que son las normas internacionales de contabilidad o las normas internacionales de información financiera. Realmente estábamos en esa época donde todo el mundo tenía que leer y tenía que aportar algo, o sea, y no era solamente algo a nivel de impuestos, era a nivel de inventarios, impuestos, activos fijos, cosas que de repente uno decía, bueno, pero si yo antes manejaba, no sé, la depreciación de un activo fijo en una empresa de producción, yo depreciaba toda una máquina, ahora tienes una norma que te dice, mira, si el motor es muy caro, puedes separarlo del equipo y llevar dos depreciaciones. Entonces, de repente, así como que ya va. Y siempre coloco el ejemplo del avión, que es el que tiene la norma, que el fuselaje tiene un costo, pero los motores tienen otro y tienen una vida, una vida útil distinta al fuselaje. Entonces, tú tenías que estar como que al detalle, ¿no? ¿Verdad? Y después venía el otro tema. Los países empezaron como a decir, bueno, yo de esto acepto un poquito, yo de esto no acepto otro poco, porque realmente cuando se inició todo este tema en el IASB, que es como decir, la Junta cómo es de normas internacionales de información financiera, estaba Gran Bretaña, estaba Estados Unidos, Estados Unidos aportó mucho y después que terminaron y empezaron a salir los boletines, Estados Unidos dijo, bueno, revisamos y nosotros no nos adaptamos a nada de esto. Nosotros seguimos con nuestras normas de siempre y Latinoamérica empezó como a hacer lo que comúnmente hace, que es tropicalizar las cosas. Las normas eran bastante directas en donde tú decías o aceptas todo o no lo aceptas. Entonces Latinoamérica dijo, no, vamos a hacer algo. Nosotros sí nos funcionan bastantes cosas de este tipo, pero no nos funciona, por ejemplo, inflación. Entonces la inflación no se tomaba en cuenta. Y entonces cada país como que empezó a armar sus propios comités y empezaron a hacer sus propios boletines de información. Recuerdo que incluso en Venezuela existían lo que se llamaban las Babenif, creo que eran boletines de las normas internacionales de información financiera de Venezuela. Recuerdo muchos cambios. Colombia, por ejemplo, Colombia no había adaptado comúnmente al 100% las IFRS porque sí tenían una estructura como de plan único de cuenta y todo esto que todavía estaban como en revisión. Y entonces eso era lo que sucedía. Entonces tú decías, o sea, tenías trabajo, o sea, ¿por qué? Porque tú tenías que estar leyendo constantemente. Estudio y trabajo todo el tiempo. Pero desgraciadamente en Venezuela, para esa época del 2010 hasta el 2013, 2014, realmente a los contadores le pusieron mucho el ojo. ¿Por qué? Claro. Y realmente se tiene sentido porque tú dices, bueno, o sea, si tú estás haciendo todos estos cambios de normas internacionales, entonces ya las leyes empezaron a decir, bueno, si tú vas a hacer todos estos cambios, bien, la firma del contador, el contador pasa a ser responsable legalmente ante lo que suceda en la situación financiera de la compañía. Entonces, si tú llegabas y decías, mira, no sé, un estado de resultados, un estado de situación de resultados de una compañía, tú decías que según una norma aplicada en Venezuela, tenías una ganancia X, pero si tú lo contrastabas contra la ley de costos y precios justos y otras leyes, y se daban cuenta de que no estabas haciendo como la concatenación. Exacto. Tú ibas a poder ir preso. O sea, realmente esa era la realidad. O sea, no era tan... Era un deporte extremo, mejor dicho. La verdad que sí. O sea, era directo así. O sea, usted va preso. Incluso llegaban momentos en donde los dueños de empresa te decían, mira, yo necesito que ayúdame a bajar los impuestos. Y tú así como que, bueno, yo te estoy ayudando a bajar los impuestos. No, pero es que necesito bajarlos más. No, es que no los podemos bajar más. Ya es imposible. La ley dice esto y esto está aquí. O sea, ¿qué más quieres tú?
No, pero es que, no sé, Sutanito puede hacer, bueno, que Sutanito firme, yo no. Llegamos en Claro, un porque punto, el que iba a prestar de la firma, ¿no? Al gerente pues entraba como partícipe, pero el directo, pero el directo era el rayos. contador, o sea, incluso existieron casos en donde hicieron cambios por temas de reformas de leyes de recursos humanos y Sí. también por costos y precios justos, en donde empresas emblemáticas fueron televisadas y la primera persona que se llevaron presa fue al contador. No, por el Y, contador. y en el otro fue la de recursos humanos. Y no tenían nada que ver con el tema del manejo de los cálculos y eso. Entonces, uno se pone a ver y tú dices, bueno, leyendo a futuro, esto no, esto no me gusta, Ahí- pues. El tema de la ética entra ahí en un dilema, ¿no? Como Sí, que tú veías cómo uno priorizaba en ese momento, pues teniendo en cuenta que aparte de todos esos cambios, los riesgos, el país venía cada vez bajando, bajando, bajando. Aún ya no empezaba la migración tan alta, pero se veían, ¿no? Similar a, por ejemplo, a lo que tienen otros países. ¿Cómo lo manejabas tú, ese momento de decir, priorizo la ética por encima de cualquier cosa que me esté diciendo el jefe? mira, es que siempre pasó. Yo incluso tenía un tío que vivía con nosotros, estuvo visitándonos bastante tiempo y me decía, mire, si yo te digo a ti que te voy a pagar, no sé, con una casa, esto, tal, Mm, tú no vas. Y me decía, mira, tú me podrás dar la casa, no sé, con lingotes de oro, pero yo sí. prefiero mil veces estar tranquilo a ¿cómo es? A verla en fotos. Exactamente, porque realmente la gente piensa y realmente una de las cosas que yo siempre he dicho es que las clases de ética, incluso hoy en día, se dan al final de la carrera y eso está mal. Tú deberías de dar clases de ética en toda la carrera, aunque sea, Conocimiento, sí, de- aunque sea un taller, pero Ujú. tú tienes que enseñarle a las personas de que el tipo de carrera que están asumiendo es algo que va a impactar en la sociedad. Es como que tú nada más en el último semestre o en el último año de carrera a un médico, tú le enseñes ética y tú le digas, mira, lo que tú haces afecta la vida de las personas. No, yo creo que ellos lo tienen incluso más presente. Desde el día uno están Sí, presentes de que lo que ellos hacen va a afectar la vida de las personas. Nosotros, los que somos titulados en el área de ciencias sociales, comúnmente menospreciamos mucho ese mm. tema y pensamos de que no, lo que nosotros afectamos son empresas. Pero no, es que No tú lo ven también afectas directo. vidas, tú afectas vidas. O sea, de repente tú dices, mira, una mala decisión económica lleva a un despido masivo. Y hay personas que están involucradas en eso y no es que se van a morir al, 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 Ujú. al, Al momento. al momento. No, pero si estás afectando su calidad de vida, estás afectando incluso cosas que pueden llevar más de un periodo, ¿verdad? El poder superar ciertas cosas. Sí, Entonces, de repente no nos enseñan a que nosotros, así como un médico, nosotros matamos empresas, ¿verdad? O no, no es que la sí. estamos matando por negligencia, pero por una mala decisión, tú puedes llevar a una empresa a que muera y que una empresa también es una persona. La gente Sí. dice, no, pero es que incluso hasta en las leyes de impuestos es una persona jurídica, tiene una entidad. Y Entonces, muchas de personas dependen de la existencia de esa empresa, no solamente el dueño. exactamente. Entonces, el tema de la ética, hoy en día, incluso viéndolo más en directo, y yo comúnmente lo digo, debería ser un poquito más riguroso porque de repente la gente piensa de que no, mira, yo prefiero mejor robar que hacer un caso de acoso sexual, porque de repente el compliance y todo este Ujú. tema del manejo de las buenas prácticas van Sí. asociados a puntos en donde no, mira, tú puedes dañar a la persona si tú le exiges más trabajo o lo estás llamando fuera de hora, estos puntos, pero no tocas lo que realmente sucede, que son acciones con dolo. Una persona que roba está haciéndole un mal a la empresa, le está haciendo un mal a su entorno, ¿verdad? Pero cuando tú ves el tema del manejo de ética, no Ujú. es tan severo como
de repente, mira, un jefe se enamoró de su subordinada y está haciendo uso de su poder para que ella dependa de él y esas cosas. O sea, tú ves que el trato es más severo en esos casos que en el mismo robo. Y eso Sí, no está bien. Entonces, cuando tú de repente empiezas a revisar los casos más a profundidad, dependiendo también del tipo de cómo es de cargos que tú vas teniendo, o sea, en este caso yo te lo digo porque obviamente mi currículum, como yo te lo conversaba, bueno, yo llegué a ser profesor de estadística, yo estuve involucrado sí, en el tema contable, contador general, también estuve en el tema de control de gestión como controller financiero y todas estas cosas. Entonces tú vas armando ciertos rompecabezas y tú dices, mira, o sea, ¿qué puedo aportarle yo a una generación que viene ahorita? No te la tomes a la ligera en sí. cualquier tema. O sea, tú tienes que saber de que lo que tú haces, tienes que hacerlo bien desde un principio, tienes que saber que la ética es importante, no es algo que no se ve, sí se ve, pero cuando tú hagas las cosas, ten muy presente de que si esto va a afectar a alguien, tarde o temprano, tú vas a estar en el foco. No, no va a ser inmediato, pero sí vas a estar en el foco. Porque Pero como... no dimensiona el impacto que puede tener luego. exactamente. Entonces, en el acoso, pues al ser tan inmediato la respuesta y evidente, lo logran ejemplificar mucho mejor. El reto que tienen las empresas o el reto que tenemos como sociedad en sí es, no porque no sea visible ante todos, es un menor riesgo Exactamente. o se le puede quitar las implicaciones que tiene, porque los robos se destapan incluso años o décadas después, terminan saliendo así. Sí, Entonces, sí, lo que tú dices, imagínate este tema financiero que es tan puntual, una coma puede literalmente acabar algo. claro, o si no, de repente hay personas que se toman muy a la ligera el tema de que, bueno, sí, nos robaron, pero bueno, tenemos un seguro patrimonial, eso llévalo al seguro y, ok, pero cuando tú estás tomando la decisión de que ese robo tú lo estás tapando con un, un seguro que tú Sí, estás adquiriendo por el tema de tu patrimonio, eh, tú como empresa, tú deberías de tener todos los drivers o toda la información que requieres para que si eso vaya, ¿por qué mm, fue? No tomar decisiones a la ligera, porque de repente un joven de 19 25 años está en esa cuestión de ese dilema de, ya va, el profesor me dijo a mí tal cosa y estoy aquí en vivo y este señor que es mi jefe o esta señora que es mi jefe, ¿verdad? está Está diciendo. haciendo algo que no es. Y eso es lo primero que yo siempre les digo a todos. O sea, yo recuerdo que cuando daba clase, lo primero que yo les decía, acuérdense de lo siguiente, ustedes mañana salen con su título en la mano y lo primero que van a aprender es que gran parte de lo que ustedes han aprendido no lo aplican la gran mayoría de los Mm, profesionales. ¿Por qué? Porque sí, los profesionales ya tienen un cierto camino, tienen cierta experiencia y como son personas que de repente tienen autonomía o tienen liderazgo dentro de la compañía, se tienden a tener o tienden a tomar atribuciones que de repente el deber tuyo debería ser, hey, mire, ¿sabe qué? Eso no está bien. ¿Qué juzgar, sí, sucede? Que la gran mayoría que toma ese camino, y comúnmente pasa, levanta la mano, dice, hey, eso no está bien, y su fecha de vencimiento en la empresa es más cercana a lo que se imagina. ¿Por qué? sí. Porque a la gente no le gusta que llegue otro y te diga, hey, eso no está Ya, bien. a molestarle lo que ya funciona, pero que en Eh, cualquier momento, o sea, a veces dicen que la ética no es negocio, pero pues exactamente, hay que es muy hacerlo porque cierto. pues es el deber ser, no, no que el deber Pero ser, debería ser algo que tenemos ya innato, también por el impacto social que podríamos tener. mira, yo pienso que todos como seres humanos tenemos cosas que de repente tenemos ciertos niveles de aceptación o de tolerancia, pero todos tenemos ese repudio a acciones que Mm, tú sabes que no están bien. Cuando tú sientas que realmente la acción que se está haciendo no está bien,
no tengas miedo en levantar la mano y decir, mire, y educadamente, no se lo estoy diciendo como una manera impositiva ni nada, pero no estaría mejor ver las cosas de otra forma. No, ¿por qué? Porque eso no está bien. Sí. No te va a quitar, o sea, pienso que más te suma a ti como profesional que estás empezando el hecho de poder levantar esa mano y tener esa voz en ese momento a ser aquel que calle, porque el que calla es cómplice, el que calla comúnmente en esos momentos no lo está haciendo porque está viendo otros, otras variables. Necesito el Ujú. trabajo, estoy, no sé, estoy haciendo un MBA y pedí un préstamo Sí, y las si él está haciendo excusas. esto, no. Mm. No te sientas alienado a que por X cosas una persona de nivel superior está haciendo algo y tú tengas que decirle y recordarle la ética. Es que eso es necesario. Porque nadie después te va a aconsejar a ti cuando tú estés en ese lugar, ¿verdad? Eh, Cuando llegue alguien y te la levante. O sea, incluso es karma. Porque la gente Sí, que a sí, sí. veces no lo hizo, ¿verdad? Te lo Cuando esté recuerdo en después. una, le va a tocar. Entonces, siéntete tú en la libertad de hacerlo. O sea, realmente es importante que todos tengamos el tema de la ética bastante claro. Comúnmente yo hablo bastante de la ética con los muchachos que Muy están recién importantísimo. salidos, porque es que es lo primero que se topan, es lo primero que dicen, oiga, pero yo recuerdo que hubo un muchacho que me decía, profesor, es que me acuerdo tanto de usted. ¿Por qué? Porque es que yo recibí el título y a la semana el contador, mi jefe, estaba haciendo algo que yo decía, pero ¿por qué lo está haciendo? Si sabemos que no se Mm. tiene que hacer. Y no sabía qué hacer. Y me acordé de usted y le dije, mire, ¿sabe qué? No quiero decírselo de mala onda, pero usted sabe Está que eso mal. está mal. Y la persona le dijo, sí, yo sé, pero tranquilo, tú no vas a aparecer, el que va a aparecer soy yo. Entonces, ya, Qué tú buen aprendizaje se lleva. te sacas ese peso de encima, porque si la persona está consciente de la acción que se está cometiendo, tú ya sabes que ese líder va a ser Claro, responsable. Pero hay veces que tu desempeño se puede ver manchado por tus líderes. claro, porque es el equipo. Rayos. Disculpa. Oye, Pedro, ¿y cuánto tiempo duraste como en esa encrucijada o dilema, pues, en un país donde había muchos cambios y tenía ese tipo como de cuestiones diarias? ¿Cuál momento que Mira, tú dijiste, oiga, tengo cuatro que años. buscar algo más? 4 ¿Cuatro años. años? Sí, No, no, cuatro ¿qué fue años. lo que te dijo como no más? ¿Qué fue lo que tú dijiste como no, ya no aguanto? Mira, lo que me hizo decir no más fue una vez que tuve que entrar a un curso de justamente de estos temas de boletines de información financiera adaptados en Venezuela Sí. y salió a reflejarse que una de las leyes nuevas que estaba saliendo especificaba que el contador era persona de hecho y derecho sobre lo que pasaba. Entonces dije, no, ya va. O sea, era el CEO, pero con salario de operativo, mejor Exactamente, dicho. exactamente. Entonces dije, no, o sea, ya va. Yo puedo ayudar a las empresas que la información financiera esté lo más adecuado, lo más alineado. Mi Ujú. carrera es contador público. Soy un ente ante la sociedad que doy Sí. fe de que las cifras realmente estén bien, pero tú no me vas a lanzar a mí el problema de que si esta persona yo le digo, mira, haz esto y él no lo quiere hacer y de Ujú. paso está mi firma involucrada en un boletín que incluso hay personas que incluso alteran La informes firma y todo. firmados, Claro. Qué entonces riesgo. Dios. es un riesgo que yo no voy a asumir. Entonces dije, mira, ¿sabes qué? Yo Hasta tengo que aquí. empezar a ver otro norte y el norte siempre estaba, o sea, porque siempre estaba, como te decía, siempre había un problema en la empresa con el sistema, siempre habría esto, Ujú. tal, y Pedro siempre estaba ahí. O sea, Ok. incluso a esa época yo estaba en una empresa donde yo era el contador general, pero implementamos SAP Business One Ujú.
Y yo llamaba al canal de soporte y los del soporte me preguntaban si yo era el jefe de tecnología y le decía, no, yo soy el contador de la empresa. Y me decían, pero usted sabe cómo. No, porque es que yo estoy viendo que este reporte Aprender está mal haciendo. y necesito que lo modifiques a lo que se necesita. Entonces, eh, eso me ayudó bastante y justamente la recomendación de un compañero que me decía, viejo, sé consultor, métase consultor. ¿Por qué? Porque tú tienes la ventaja de que sabes de todo un poco y no es necesario que te involucres. Ahí sí mi papá empezó como que a orientarme un poco más y me decía, mira, una de las ventajas que tiene el consultor es que siempre va a estar con la línea directa, o sea, con los Ok, gerentes y tal, pero tú no tienes injerencia directa en las decisiones que se toman en la compañía. Tú le propones y te las empresas aconsejas. deciden, claro, y lo hacen. Ok. Ahí fue cuando yo dije, bueno, vamos a tomarlo. Ya yo tenía esta implementación de SAP y justamente me fui con el sistema SAP Business One al tema de consultoría. Dio la casualidad que mi background, vamos a decirlo así, mi perfil, Ujú. calzó mucho con lo que se necesita hoy en día, que son personas que sepan manejar la información financiera de las compañías, que sepan manejar los procesos y que sepan cómo adecuarlo a los sistemas. Entonces, Claro. de cierta forma, no me di cuenta, pero la vida misma fue llevándome a como que, Está, mira, esto es lo que tú eres. ¿Eres una persona curiosa? ¿Te gusta investigar? Sí. Siempre estoy leyendo, siempre estoy buscando información de cosas nuevas, ¿verdad? Entonces, eso siempre me lleva a que estoy constantemente actualizado. Lo que me gusta es diseñar o me gusta crear cosas que puedan solventar problemas más que estar en un escritorio llevando cifras. Hay sí, gente que le gusta, yo lo respeto, realmente, nunca he una tenido rutina más. cada quien a lo que le gusta. Sí, A mí no. A mí llegaba un momento que me aburría el hecho de que un diciembre más y, ok, toca hacer los los cierres. impuestos de la Sí, los empresa. cierres contables deliciosos. No. Entonces, eso hizo a que realmente yo me fomentara o que yo hiciera este perfil profesional y eso fue lo que después hizo que yo realmente saliera de Venezuela. Obviamente Venezuela en ese tiempo no estaba, incluso para la fecha que yo salí, no estaba mal, pero no estaba Ujú. bien. Entonces me dieron esta oportunidad de irme a Perú y me fui a Perú y después me vine acá a Chile, que es donde estoy radicado ahora, y puedo decir que, bueno, gracias a eso, ya yo he trabajado en 5 países, ¿verdad? He trabajado en Colombia, he trabajado en Perú, he trabajado en Chile, en Venezuela, en Estados Unidos, y, y realmente estoy haciendo lo que me gusta, que es solventar los problemas. Veo problemas de todo tipo, ¿verdad? Procesos, de información financiera. A veces ya ni toco tanto la contabilidad, porque ya la contabilidad, en comparación a como era antes, el proceso es más automatizado, pero Claro. siempre estoy pendiente de que se cumplan las normas, porque de repente la gente dice, no, pero es que tú eres consultor, tú no deberías, sí, pero es que después tú te acuerdas de que el consultor dijo tal cosa y eso tú después quieres usarlo a conveniencia tuya. Entonces yo nunca dejo de ser financiero, es cierto, ¿verdad? No es que soy contador porque no llevo teneduría de libros, no estoy pendiente de que los libros estén como están al Al día y esas día. cosas, pero sí estoy pendiente de que la información cumpla los requisitos básicos y eso siempre lo pregunto. ¿Usted se está alineando a normas internacionales de información financiera? ¿Sí o no? Esto, ok. Mire, según la norma tal dice que esto hay que hacerlo de esta manera, no lo veo. Usted está tomando la decisión de omitirlo. No, no se preocupe por eso. Bueno, no hay problema. No Pero entran en el espacio de consultoría, ok. claro, y eso sucede mucho, o sea, de repente también encontré de que ahora el término consultor es totalmente distinto a lo que era antes. Ahora cualquiera puede ser consultor.
O como cualquiera puede ser coach. De repente tú dices, bueno, no, yo soy coach ontológico, soy coach, y tú dices, pero ¿qué historia tienes ¿En tú? qué momento? Sí. Exacto, o sea, ¿qué me puedes demostrar tú que tú realmente lo que has hecho sirva como modelo de entrenamiento a futuras generaciones? Yo soy bastante discreto en ese punto porque a pesar de que yo estuve en docencia universitaria y todo lo demás, yo prefiero no considerarme un coach, ¿verdad? Ok. Porque uno siempre está aprendiendo Sí. y cómo es dar enseñanza en este momento, que bueno, era algo de lo que estábamos conversando anteriormente, es muy Sí. complejo hoy, porque tú hoy estás enseñándole a alguien y esa persona te dice, hey, ya va, pero es que tú apareces en Instagram, tienes no sé cuántos seguidores. No, no tengo seguidores, yo tengo mi cuenta privada. No, no eres influencer. Y tú dices, bueno, no lo soy, pues, discúlpame, no estoy haciendo el challenge del día como para calzar en El baile. En exacto. el, sí. Yo soy partícipe de yo no, o sea, realmente considero de que un profesional cuando tiene que recurrir a ese tipo de acciones, tiene que validar muy bien de que su mensaje realmente si lo está enviando como debe ser o no. Porque en el Claro. ramo académico o en el ramo profesional, es muy importante de que las cosas se mantengan en un ambiente, no es que a la antigua, no, pero un ambiente en donde todas las generaciones realmente entiendan que el propósito es siempre el mismo. Entonces, cuando tú estás haciendo como ciertos challenge y ciertas cosas, mira, no pienso que se está desviando el foco de la conversa o el foco del mensaje, porque realmente tú tienes que enseñarle al profesional que hay cosas que han pasado X cantidad de cosas y hay procesos que se mantienen iguales. El hecho de que tú estés publicándolo con un bailecito o una cuestión, eso no va a cambiar eh, esas cosas. Todos los trabajadores, todos, incluyéndonos, todos estamos orientados a poder generar un esfuerzo, que es nuestro trabajo, y esa contraprestación, que es nuestro pago, esté alineada a esas cosas. Sí. ¿Verdad? Si tú ves que algo no está alineado, bueno, ya ahí es tu forma de verlo, ¿verdad? Que si tú tienes la capacidad de negociar bien o no ese salario. Yo, Pero yo ahí te quería preguntar algo que creo que te tuvo que pasar y era, estabas en una empresa donde recibías ese pago que tú me dices ahorita por el tiempo. Uno pasa a ser consultor y pues ya no es algo fijo, cada mes es como esos cambios. ¿Cómo fue en tu caso el adaptarte a este nuevo, literalmente, estilo de vida? como todo el mundo, ahí, igual como cuando emigré, Ok. tú tienes que estar preparado para ese mes en donde tú te quedas en cero. Sí. Y te vas a quedar en cero. Y la vida no es que a mí no me, no. Es que si no te pasa, realmente no estás aprendiendo. Todas las Ok. personas que de repente hacen cambios drásticos en su vida tienen que tener ese aprendizaje. ¿Por qué? Porque es que es algo que tú no estabas manejando comúnmente. Sí. Entonces, el consultor, hay consultores que hoy en día son asalariados, que son dependientes, son Sí. consultores, porque están en una consultora grande, esto tal, Son empleados. y son empleados. Sí, hacen el trabajo de un consultor, sí, pero no es como diría mi papá o como tú me preguntas, no es el papel de un consultor. Sí. ¿Por qué? Porque un consultor comúnmente es una persona que las empresas lo buscan para que dé Independiente. independiente. Entonces, Total. sí, no es fácil. De repente uno tiene que estarse rebuscando con ciertos trabajos o ciertas actividades. E incluso, ya como estamos hoy en día, uno tiene que ir viendo ya un modelo de negocio como persona. Es algo que sí se tiene que enseñar a los profesionales. Un Una profesional marca personal. de 25 años, sí es verdad, tú eres tu marca. El que me diga que Sí. no, no. O sea, incluso si tú eres dependiente, eres un asalariado, tú eres tu marca. Sí, total. Porque si tú no tienes la oportunidad de mostrar realmente lo que tú vales, entonces estás dejando que otro te ponga un precio y tú te vas a sentir alienado, te vas a sentir subvaluado,
te vas a sentir que las cosas no están dando el esfuerzo que tú realmente te mereces. Entonces, Sí. una de las cosas que tú tienes que aprender hoy es si tú eres tu marca, tú eres una persona que tienes que mostrar lo que vales y defenderlo. Ojo, que hay muchas personas que de repente sí saben lo que valen, pero pocos lo defienden. Mm. Entonces cualquier persona llega y te dice tal cosa y tú te bajas. No, tú Sí, el tienes que síndrome del defender tu impostor valor. ahí, claro. Exactamente. Dejar ese cliché de que dependiendo de tu carrera Mm. tienes que esperar muchos años o pocos años, no. Sí, no. Cada Tú, uno tú construye eres su quien camino. marca tu camino. Sí. Entonces, ahí es muy importante y hoy están las herramientas mucho más avanzadas que cuando a mí me tocaba. O sea, yo tenía que leer libros, yo tenía que leer, o sea, incluso una de las cosas que siempre saco en conversas con mi esposa y todo eso es que yo recuerdo que a los 14 años había leído Dale Carnegie, Cómo ganar amigos e influir en las personas. Mientras que muchos estaban leyendo Tolkien con El Señor de los Anillos, no sé qué, yo Sí, estaba leyendo otras cosas. Capaz no es que tienes que ser así, no lo seas. Sé tú, pero llénate de información que sí, realmente, aprendizajes. exacto, pero que sean cosas que realmente sean confiables. Hoy en día el problema que existe es que hay mucha información Sí, y la gran mayoría de la información que tú tienes alrededor es mentira. hay mucho humo también, ¿no? Tantos Exacto, o sea, cursos y demás. de repente tú ves no sé, yo sigo, por ejemplo, a Mel Robbins, a muchos de estos influencers que son Ujú. de autoayuda y tal, que yo sí te puedo decir con seguridad, sí, ellos son personas que son validadas, que realmente sí te pueden ayudar. Pero de repente hay otras personas que salen de la nada diciéndote, mira, te tengo te tengo el éxito en la mano. Y tú caes así como que ya va. ¿Y tú quién eres primero? No, mira, yo tengo la receta del éxito. Tú haz Por esto, la esto, esto. viralidad. No, o Y sea, eso es lo que factura, ¿no? La viralidad hace que la gente se posicione no por su expertise, sino por su alcance, mejor dicho. exacto. O sea, yo lo digo y a veces muchas personas que me dicen, no te vayas tampoco así tan a lo controversial, pero una persona que se levante a las 3 de la mañana y tenga, no sé, un Ah, sí, la bol con rutina. hielo, limón y un agua cara, tal que si esto, eso no lo hace ser exitoso. Es Sí, exitoso no. porque tiene una fila de personas que están viendo qué es lo que hace. Pero Sí, si nadie lo siguiera, él no es exitoso. Entonces, una persona que total. se levante a las 3 de la mañana para hacer algo, o compadre, usted no le rinde el tiempo y usted necesita desde las 3 de la O mañana hacer algo. aparentar, o lo hace Exactamente. solamente ese día y ya, la verdad. Ese es snob. El ser Sí, sí, sí. snobista hoy en día, y de repente tengo muchos reclamos o tengo de repente muchas discusiones con incluso amigos míos que me dicen, puta, Ujú, pero tú sabes que yo hago, ujú. sí, tú lo haces, pero es que yo no estoy de acuerdo con eso, porque no es normal. No es normal de Exacto. que una persona, o sea, las cosas se ganan, el liderazgo se gana, el respeto se gana, el valor se gana, y eso se hace con esfuerzo. Y no se Sí. hace con solamente una pantalla mostrando que las personas El estén ideal. el ideal. No. ¿Me puedes regalar un segundo que... Y Pedro, ya te reinventaste como contador, pasaste a consultor, migraste, estás viviendo en un país diferente. ¿Qué, qué quisieras a un futuro? ¿Quieres seguir por esta línea de consultor? ¿Quieres crear algo? ¿O cuáles son como estas metas que tienes, por ejemplo, para este nuevo año? Mira, por ejemplo, para metas que tengo de este año es justamente el tema de cómo decir el modelo de negocio. Estoy Sí, trabajando en productos, o sea, estoy desarrollando sí, productos. Yo manejo dos RPs, entonces justamente estoy haciendo productos para esos dos RPs. Es muy probable que empiece a fomentar otra vez el tema de la docencia, pero más privado. sí. No me voy a ir a dar clase en la universidad, estoy pensando en ciertas herramientas que estoy desarrollando que me han pedido como, mira, tú haces el curso de esto, dar el curso, Sí. ¿verdad? Y mira, la verdad, dentro de los planes está, si se puede migrar otra vez, se migra otra vez, si no, vamos a ver. Realmente el tema, vamos a decirlo así, la situación en Latinoamérica comúnmente es un carrusel y Sí. estamos buscando como que algo más estable.
Y también, bueno, o sea, es como de repente tiendes a tener esa necesidad, o sea, hay personas que son nómadas de naturaleza, Sí, sí, tienden sí. a tener esa necesidad. Yo últimamente ya tengo 10 años acá y ya me siento un poquito como incómodo, que de repente tú Ok, dices, bueno, tengo 10 años acá y bueno, he logrado cosas, no lo voy a negar. Me gustaría lograr otras cosas, pero de repente tú te sientes así con esa necesidad o esa cuestión de que, ¿cómo será esto en otro lado? ¿Cómo será esto en otro mercado? Bueno, yo soy así, hay personas que no les gusta, pero al que es así, realmente que no ir dude moviéndote. en moverse. Entonces creo que sí es muy probable que este año ya se tome la decisión hacia dónde ir Ok, y, súper. y bueno, o sea, justamente el logo que está atrás es de Sapientia, que es la empresa, mi empresa. Entonces estamos como que desarrollando, ¿cómo es todo el tema de Todos los consultoría? productos. Ok, Exacto, o sea, súper. consultoría, pero estamos haciendo más desarrollo de productos, porque Ok. comúnmente la consultoría también en estos momentos está teniendo como ese choque de la inteligencia artificial. Es muy buena, ayuda, aporta harto el tema de la inteligencia artificial a los negocios, pero también pasa de que la gente tiende a este síndrome de que si lo busqué en ChatGPT, entonces, ¿para qué te tengo a ti? O sea, ¿para qué? Claro, el Entonces, valor. yo siempre lo saco con nunca, el que hizo el meme del hongo, creo que es la persona más indicada para hacer cosas de orientar al tema de la inteligencia artificial. Ah, mira, este hongo es comestible. Sí, tienes razón, es comestible. Llegó, se lo comió, se estaba muriendo. Ah, mira, tienes razón. Sí, el hongo era venenoso. Hay personas que hoy en Sí, día están tan atrapadas con el tema de tener respuesta en la inteligencia artificial que entonces la gente tiende a tener este síndrome de desmitificar lo que tu calidad profesional. O sea, tú le por propones la algo, inmediatez, ¿no? ¿No sí, crees? sí, pero es que el tema es que de repente la gente o las empresas o los líderes están teniendo esta carrera encima de que tienen atrás esa solicitud de que, mira, tenemos que meternos con la inteligencia artificial porque es lo que está de moda, es total. Hay empresas que Sí, no están, en estos momentos, no están preparadas para incorporarse al tema de la inteligencia artificial. Y la mejor solución que tienen es seguir el camino que llevan y mm, ir aprendiendo poco a poco. Pero hay otras personas que están como que muy aceleradas y entonces llegan y dicen, mira, estoy implementando inteligencia artificial, entonces tengo este problema. Ah, ok, mira, esto lo puedes hacer así. Mira, pero es que la inteligencia artificial me dijo a mí que esto se debería hacer de esta forma. Bueno, dime cómo se lo consultaste a la inteligencia artificial mm. y yo te responderé si está bien o no. No, pero es que, entonces, bueno, o sea, si tú vanaglorias el hecho de que tienes una suscripción de $20 o algo así y un procesador Sí, de modelo te está dando 25,000 soluciones, porque mm. sucede, no, él no te dice una solución, él te dice 500. Se ahorra uno trabajo, mejor dicho. Exacto, entonces si tú sientes que te está ahorrando el trabajo, te lo aplaudo, pero si Sí. no, no está bien. Entonces, ahí es por eso que estamos empezando el tema de los productos, porque realmente es cuestión de ir dando los próximos pasos. Perfecto, Pedro. Y entonces ya para ir cerrando, vamos a hacer como un ejercicio de viaje en el tiempo. Quiero que te visualices como en ese momento cuando estabas entrando a la facultad de contaduría, sintiéndote quizás como medio frustrado por no ser ese ingeniero que querías ser en el inicio, pensando también que puede ser como el rumbo equivocado de tu vida. ¿Qué le dirías a ese Pedro de joven, sabiendo que todo lo que le venía en el futuro? Viejo, aguanta. Eso es todo. Creo que lo más importante fue, uno, ser paciente y lo otro, no dejarte llevar por el hecho de que si tú estás haciendo algo, no quiere decir que tú no vas a hacer lo que tú eres. O sea, yo una de las cosas que siempre peleé y tenía que hacer tiempo adicional y demás era que yo de alguna forma quería ser ingeniero. Ujú. Entonces, de repente con mis amigos que estaban en ingeniería, ellos estudiaban, no sé, programación y yo leía programación o hacían otras cosas y yo trataba de cómo es
de Dime tu imitarlo. parte. Claro. Ok. Entonces, de esa manera es como que yo le diría a mi otra persona, mira, todo el esfuerzo que tú estás haciendo va a valer la pena Ok. porque después sí vas a ver los resultados. Qué nota, en serio, de verdad. Muchísimas gracias por contarnos tu historia. Nos enseñaste al final que ninguna carrera es un tiempo perdido, si lo usas como un escalón, como en tu caso que empezaste a coger cosas buenas de cada una de las carreras que se pueden ver en la universidad, y también que la tranquilidad que uno tenga la conciencia en el ejercicio de su profesión vale más que cualquier puesto o cualquier salario. Entonces, en serio, muchas gracias por contarnos esto, que es muy importante, tanto el ser multidisciplinario, pero también el ser muy ético en cada espacio profesional y personal que la vida nos da. Muchísimas gracias, Pedro, en serio. No, en verdad, gracias a ti, Sebastián. Y bueno, o sea, a todas las personas que vean esto, realmente lo único que siempre, y es algo que siempre recuerdo de mis profesores que me lo enseñaron, es que uno tiene que saber ser integral y ser íntegro. Sí, Ser integral y ser íntegro. O sea, tú eres un universo, tú como persona, y tú tienes que aprender a cómo saber llevar tu universo de cosas, es decir, tus emociones, tus frustraciones, tus habilidades. Conócete, es lo más importante que tienes que hacer en el comienzo de tu carrera profesional. Si sí, tú no te conoces a ti mismo, no vas a ser capaz de amplificar lo que realmente tú quieres ser. Pedro, muchísimas gracias por tu historia, y a ustedes, gracias por escuchar otra historia de Vocación Sin Filtro. Hoy aprendimos con Pedro bastantes cosas, principalmente que la vocación no siempre es el punto de partida ni que debe ser algo fijo durante toda la vida. A veces es el destino al que queremos llegar, pero si tenemos la valentía para reinventarnos cuando tengamos algún tipo como de duda y siempre manteniendo nuestros valores firmes. En Cresco lo que queremos es acompañarlos a ustedes en ese camino, ya sea que estés eligiendo una carrera, buscando tu primer empleo o quizás también planteando tu propia reinvención. Si tienes una historia por contar, escríbenos, queremos escucharte. Esto fue Vocación Sin Filtro, nos vemos a la próxima. Muchas gracias.